Las gracias por estar en esta clase, ¿verdad? Es una clase tan profunda, tan hermosa, porque nos va a encaminar, nos va a enseñar, nos va a preparar para cuando estamos pasando por momentos difíciles, por las pruebas, vamos a poder tener el discernimiento para hacer el camino correcto, ¿verdad? Los invito a hacer una oración para empezar esta clase. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta mañana, Padre, estamos agradecidos contigo porque nos has prestado la vida, porque nos has permitido venir a reunirnos a la iglesia, a esta clase para adorarte, para honrarte. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por este tiempo de gracia. Gracias por mis hermanos, Padre. En esta mañana te pedimos perdón por nuestras debilidades, nuestros pecados, Padre, y nos ponemos en línea contigo, Señor. Te pido bendición para cada uno de mis hermanos que están en esta mañana, y te pido, Padre, que tu Santo Espíritu tome control de esta clase, que todo lo que hablemos, Padre Santo, venga directo desde tu trono, Padre, porque lo necesitamos para instruir en nuestra vida diaria. Bendice la iglesia, bendice el pastor y esta clase, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Pues vamos a hablar sobre las epístolas generales, las epístolas. Cuando oímos mencionar la palabra epístolas, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Epístola. ¿Qué es lo que viene a nuestra mente? A mí me gustaría que alguien me acompañara con esta palabra. ¿Qué entiendo por la epístola? Epístolas de Pablo, epístolas de Santiago. ¿Qué entendemos por la palabra epístola? No hay nadie, ¿verdad? Las pistolas de Pablo. Las epístolas, bueno, pues vamos a ver, la epístola viene a ser como unas cartas. Si nosotros nos vamos a lo que son las cartas de Pablo que escribió, que vamos a hablar ahorita en este momento sobre Santiago, las epístolas de Santiago, ¿verdad? Vamos a aprender que era un tipo de cartas que usaba el apóstol para enviar a la iglesia, para edificar a la iglesia, para poder corregir los errores doctrinales de los cuales se estuviera desviando la iglesia, para instar al amor a la iglesia, para dar ciertas instrucciones al ministerio. Era un ministerio que se formaba en los tiempos de los apóstoles para la ayuda de la iglesia. Podemos darnos cuenta que hoy en este tiempo ya no se usa. Ya no hay cartas, ya no hay nadie que haga una carta de edificación que se lea en la iglesia. ¿Por qué es la causa? Probablemente sea la vida moderna en la que estamos hoy. También la tecnología. Ya la tecnología ha quitado mucho, ¿verdad, pastor? La oportunidad de que la persona exprese por un escrito y se pueda dar en la iglesia, como decir, el obispo manda esta carta a la iglesia donde avisa a la iglesia lo que está pasando, lo que viene a la iglesia, y darle como una vitamina a la iglesia para seguir, ¿verdad? Ya podemos ver que todo eso se ha perdido. Pero tenemos las cartas en la palabra de Dios para nuestro tiempo. Amén. Para edificarnos por medio de ellas. Por eso es muy importante que leamos la Biblia, la palabra de Dios, que nos demos cuenta que estas cartas han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Todavía nos hablan al corazón, edifican al creyente, a las iglesias de hoy en día. Dice, como en el primer siglo, ¿verdad? Sabemos que hay 7 epístolas. Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Estas son las 7 epístolas que contamos nosotros con la palabra de Dios, de la cual nosotros pues podemos ser edificados. No fueron escritas a iglesias específicamente. La segunda y tercera epístolas de Juan parecen ser escritas a individuos, pero las demás epístolas de este grupo son generales para todo creyente, o sea que son para nuestro tiempo también, porque vemos que en ellas hay una información tan valiosa para que nuestra vida diaria, nuestra vida espiritual vaya en aumento, en crecimiento. Es con el fin de que se puede usar toda lo que es las epístolas. Santiago 1, la fe que funciona. La fe que funciona. Aquí sucedió, dice, en un campo de batalla. ¿Cómo la fe que funciona? Viene un testimonio aquí dice que en un campo de batalla había un capelán que estaba pues en la primera línea de combate con un soldado. Dice que acudió a socorrer a este soldado porque estaba muy mal herido.
Entonces este capelán, cuando toma al soldado y lo acuesta, él pensaba que iba a morir ya, porque las circunstancias que estaba el soldado iba a morir, y él toma la Biblia y se la trae. Y entonces él le dice, quiero leerte este libro, le dice. Entonces el soldado, todo malherido, le dice, acomódame la cabeza, acomódame, desaflójame el saco, ponme algo para estar cómodo, dame agua de beber. Entonces cuando él ve que recibe todas estas atenciones, el soldado herido le dice, si realmente ese libro que me vas a leer te dice todas estas cosas que hagas para estar cómodo, yo quiero que me lo leas. O sea, qué importante es la forma en que nosotros presentemos la palabra de Dios a la gente. Como este soldado malherido, el capelán lo pone cómodo para que él pueda recibir lo que le iba a leer de este libro. Dice, si ese libro habla todas esas comodidades que me estás poniendo a mí, yo quiero que me lo leas. Entonces ahí despertó un interés en este soldado malherido. En nosotros también, como seres humanos, debemos de pedir a nuestro Dios que nos dé esa oportunidad de cómo poder llevar el mensaje a la persona, por medio de que nos dé esas estrategias, ¿verdad?, para nosotros poder llevar la palabra. La lección de esta mañana vamos a hablar sobre la epístola de Santiago. El estudio y la investigación que se hicieron, se encontraron 4 Santiagos. Uno de ellos era Santiago hermano de Juan el Amado. El otro era Santiago, el medio hermano de Jesús. Y 2 Santiagos menores que se pronuncian en Hechos, sobre un Santiago, Hechos 12:2, y el otro en Santiago en Lucas 6:16. Ahí son los otros Santiagos menores, pero se cree que el libro de Santiago fue escrito por Jacobo Santiago, el medio hermano de Jesús, porque el otro Santiago, el medio hermano de Juan el Amado, él había fallecido antes de que este libro hubiese sido escrito, porque se cree que la fecha de que se escribió este libro fue en el año 45, entre el 45 y el 60 después de Cristo. Y Santiago, el medio hermano de Juan el Amado, él ya había fallecido antes, según Hechos 12:2, ¿verdad? Ahí, donde podemos encontrar la información sobre sobre quién exactamente fue escrito este libro. ¿Era hermano de quién, perdón? El que escribió el libro fue Santiago Jacobo, conocido como el medio hermano de Jesús. Él es el escritor de este libro, y como se los dije anteriormente, para quién fue dirigido este libro. Entonces realmente podemos saber que no hablaba específicamente a una persona, sino que para las iglesias de lo que es en los tiempos de los judíos y lo que es para nosotros también. Entonces Jacobo el justo, como era conocido dentro de la iglesia, él era considerado como un devoto. Lo que es devoto a qué, dice, llegó a ser Jacobo el justo y era considerado como muy devoto. Los judaizantes habían contado con él para unirse a ellos contra Pablo y Bernabé, pero él se mantuvo valerosamente, dice, a favor de la libertad gentil y de la ley ceremonial. Aunque él era medio hermano de Jesús, él nunca usó su ministerio como decir, yo medio hermano de Jesús, aunque sabemos que él se convirtió después cuando la resurrección de Jesús, todavía cuando vinieron las mujeres que encontraron la tumba vacía, vinieron a avisarle, y Juan viene a asomarse y Jesús había resucitado. Entonces a partir de ese momento es como él es alcanzado a lo que es ya dentro de los apóstoles, pues no los originales, pero entonces podemos ver también aquí que él, aunque era medio hermano de Jesús, él nunca usó eso para su ministerio, sino que él siempre se consideró un siervo de Cristo. Y eso es algo para nosotros de mucha importancia, que nosotros tenemos que cultivar en nuestro corazón la sencillez, cultivar en nuestro corazón siempre que somos siervos de Cristo, siervos de nuestros hermanos. Nunca buscar un lugar alto, sino ser siervos. Tenemos el ejemplo de ellos, ¿verdad? Que Dios los usaba poderosamente. Santiago trata con los aspectos prácticos de la conducta cristiana, cómo funciona la fe en la vida diaria. Provee instrucciones éticas muy claras de cómo poner la fe en acción. Tiene poca estructura formal, pero muchas instrucciones de cómo ser hacedores de la palabra. Y en los 108 versículos de Santiago hay referencias, alusiones a 22 libros del Antiguo Testamento y 15 alusiones a las enseñanzas de Cristo. ¿Cuáles son los atributos y características de Dios que encontramos en Santiago? A ver, voy a sacar mi lección, mi estudio, que es muy importante, ¿verdad?
Atributos, sí. Atributos divinos de Dios. Eso vamos a ver cómo la fe cómo es que funciona la fe, unos atributos de Dios. Si vemos en Santiago 1:12, podemos encontrar que ahí Dios nos da promesas. Ese es uno de los atributos que Santiago pronuncia sobre Dios, ¿verdad? Que Dios es un Dios de promesas. Santiago 1:13, si quiere leer el 1:12, hermanita. 1 y 2. 1:12. 1:12. Amén. Amén. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí está. Entonces ahí tenemos una promesa. ¿Qué es lo que nos va a dar? Dice. Una corona de vida. Una corona de vida. Entonces, al que soporte la prueba. El libro de Santiago lo vamos a encontrar que está enfocado en que cómo la fe que tenemos nosotros va a funcionar. ¿Cómo va a funcionar? Si nunca somos probados en lo que creemos, nunca vamos a crecer. Siempre vamos a estar ahí estancados. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué yo si yo no hice? Porque Dios permite que nuestra fe sea probada para nosotros ir en crecimiento. Amén. El 1:13 dice, Dios no tienta a nadie. Ese es uno de los atributos también, porque si lo podemos leer, el 1:13 dice, adelante mi hermana. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así es, ni Él tienta a nadie. Entonces, es una expresión incorrecta de la persona que dice, es que Dios me tentó a hacer esto y yo pequé, yo caí. Dios no tienta a nadie. No. Dios no tienta. Dios permite que nos llegue la prueba, porque Dios va a permitir que nosotros crezcamos en nuestro carácter. Dios va a permitir, pero Él nunca va a permitir que tengas enfrente a ti una debilidad y caigas porque Dios te tentó. No. Eso está incorrecto. Entonces, Santiago 1:17, otro atributo más. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de parte de las luces. Es Él cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Que Dios es dadivoso. Amén. Dios es un Dios dadivoso. Él es bueno. Él nos ama. Él quiere darnos lo mejor a nosotros. Y cuando Dios nos va a dar algo grande, Dios nos va a preparar primero para que lo que nos ha dado el Señor o lo que nos va a dar no se nos vaya así nomás, sino que lo mantengamos. Por eso es muy importante. Santiago 2:1. ¿Qué dice ahí, hermanita, de Santiago 2:1? Ahí también tenemos otro atributo. Amén. Dice, hermanos míos, dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Eso es nuestro Dios. Amén. Dios no tiene excepción de personas. Dios no hace. Para Él todos somos sus hijos y Él nos ama. Algo que pasa en este mundo, hay mucho pecado. Dios aborrece el pecado, pero Él ama a la persona. Amén. Entonces nunca venga a nuestro corazón, Dios no me ama porque cometí este error. No, Dios nos ama a nosotros y Él nunca va a hacer excepción de personas. Amén. Entonces, también tenemos en el 4:5. ¿Qué es lo que hace Dios de nosotros? 4:5. El mismo de Santiago. 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios nos ama y nos anhela celosamente. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios perfecto, ¿verdad? Que nos anhela celosamente y eso nos debería de dar como esa vitamina para avanzar. Amén. Porque sabemos que hay un poderoso en el cielo que nos anhela celosamente. Si vemos ahí mismo en Santiago 4:12 también, podemos mirar que dice, un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzguéis a otro? O sea, ahí viene como decir, no podemos juzgar a nadie por lo que hagan. No podemos, porque ¿quiénes somos nosotros? Pero el atributo de nuestro Dios es que Él dice que Él nos salva. Él nos salva, como dice aquí, salva
y perder. Dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. O sea, Él puede salvarnos o puede condenarnos. Nada más. Nosotros no tenemos ninguna autoridad de juzgar a nadie. Aquí lo vemos en Santiago 4:12. En Santiago 3:11, otro de los atributos de nuestro Dios. 3:11. Vemos también que nuestro Dios, eso es lo que me maravilla de mi Padre. 3:11. Amén, hermanita. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce, ¿cómo dice? Abertura agua dulce y amarga? A ver si estoy leyendo el 3:11, sí. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Sí. Así es imposible. O echa agua amarga o agua dulce. Pero no puede ser de las dos, ¿verdad? Entonces nuestro Dios es misericordioso. Amén. Él es compasivo. Ese es uno de los atributos. Ahora, la fe, ¿cómo vamos a saber que nuestra fe está siendo probada? ¿Cómo vamos a darnos cuenta? ¿Alguien que me dé un por medio de la comentario? prueba. Por medio de la prueba. Ujú. Pero ¿cómo identificaría mi hermana que está siendo probada su fe? Una de ellas es obras, otra riqueza, otra por medio de lo que nosotros hablamos, otra por medio del orgullo. Esas son unas formas claves que podemos nosotros entender que estamos pasando por prueba. O sea, según la persona, por decir, si la persona es orgullosa, va a ser probada por medio del orgullo, va a venir una prueba. Si aquella persona está su mirada en el dinero, va a venir la prueba en eso. Según las circunstancias en las que nosotros estamos viviendo, yo pienso que ahí es como va a venir la prueba. Y ahí es cuando va a probar nuestra fe. ¿Así para qué? ¿Para qué va a ser probada nuestra fe? Para perfeccionarnos. Ahí es donde tenemos la palabra clave. Porque nosotros, como dice Santiago 1:22, tenemos que ser hacedores de lo que hablamos. Si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que vivir la vida en santidad como lo es Dios. O sea, buscar lo excelente. Que nuestra actitud hable más que nuestras palabras. Entonces tenemos que ser probados si lo que decimos y hacemos está de acuerdo. Amén. Por eso es muy importante. Soportando la prueba. Vamos a leer Santiago 1:1. Bueno, así lo pueden mirar en su Biblia. ¿Cómo se describe Santiago a sí mismo en 1:1? Yo lo dije ahorita al inicio de la clase. ¿Cómo se describe Santiago él? ¿Como el medio hermano de Jesús? ¿O cómo se describe él? Como devoto. Devoto, pero acuérdense como en Santiago 1 como siervo. O sea, nunca él usó la influencia para hagan acá, sino que como siervo, siempre él en donde él andaba, él se presentaba a sí mismo como el siervo de Cristo. ¿Por qué piensa usted que no se describe como el hermano del Señor? Ahí vamos a ver el mismo en 1:1 de Santiago 1:1. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersación. Salud, hermanos míos. Él nunca usó la influencia como medio hermano de Jesús para usar en la iglesia, sino que él siempre se consideró ser servidor de todos. Y eso es algo que nosotros deberíamos de copiar, ¿verdad? Deberíamos de tomar eso. ¿A quién se está escribiendo esta carta? Como lo dice aquí lo mismo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saluda a todos, dice él ahí. Entonces a lo que es a las 12 tribus de Israel. ¿Qué término usa con ellos en el verso 2:2? Hermanos míos, como hermanos míos. ¿Y cuál es su primera exhortación para sus hermanos judíos creyentes? Tener sumo gozo. O sea, gozaos siempre. Gozaos siempre. El término sumo gozo en Santiago 1:2 es pasan sharan, que es en el griego y significa completo gozo. Gozo sin mezclar, como en Filipenses 2:29. No solo algo de gozo, junto con mucho dolor, sino tenemos que entender el propósito de Dios
en permitirnos ser probados y siempre es para ayudarnos a crecer y llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. Ahí es donde Dios va a sacar lo que Dios realmente quiere que seamos nosotros. Por eso hay que alegrarnos cuando estemos pasando por pruebas, por diferentes dolores, por diferentes pruebas, que en ese momento no las entendíamos. Pero cuando ya pasa el proceso, ahí es donde viene el gozo. Ahí viene el gozo. Viene el gozo cuando tú has vencido la prueba. Y ahí es donde ya viene la bendición de parte de nuestro Dios. Santiago nos asegura que cuando la paciencia está completa, seremos verdaderamente ¿qué? Vamos a ver ahí en mismo versículo 4. ¿Cuál es el resultado cuando alguien ha sido pasado por prueba y ha vencido la prueba? ¿Cuál es el resultado? Ahí en el 4 del 1:4, ahí tenemos la respuesta. ¿Cuál es el resultado? Lo voy a decir para avanzar. Si quiere leer el 4, mi hermanita, el 1:4. 1:4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí está. Cuando nosotros hemos vencido la prueba, viene el gozo a nuestra vida. Y ahí es donde dice, para que tengas paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos, pacientes y cabales. Esos son los 3 resultados que vienen que llegan en uno cuando uno ha vencido la prueba. Dice, una fe viva. ¿Por qué piensa usted que las pruebas nos hacen madurar y nos perfeccionan? ¿Cuál es la clave para que las pruebas nos ayuden a crecer en lugar de destruirnos? A ver, ¿por qué pensamos que las pruebas nos hacen madurar y nos perfeccionan? Porque cuando nosotros hemos vivido una prueba y hemos vencido, cuando esa prueba vuelve a venir a nuestra vida, ¿qué va a pasar? Vamos a tener esa fuerza para vencer. Vamos a ser maduros en cuanto a esa decisión. Es que yo vine a la iglesia y me hicieron mala cara y pues yo ya no quiero regresar. ¿Es una persona madura? No. No está madura. Entonces, cuando esa persona ha vencido ese paso y cuando se enfrenta a otra situación, ¿qué pasa? Lo mira con naturalidad porque ya está fuerte en esa área. Entonces, es para eso que Dios permite que nuestra fe sea probada, que nuestra fe se mantenga viva por medio de las pruebas. Amén. Porque dice, no, es que yo no quiero ir porque cuando yo llegué no me saludaron. Entonces, todos esos, sabemos que las personas que pasan por esos procesos necesitamos nosotros ayudarlos para que puedan crecer junto con nosotros. Entonces, hay veces que las pruebas vienen a ser más fuertes en la persona que ha llevado más procesos, como las enfermedades también. Hay una persona que ha padecido migraña y ha vencido por medio del Espíritu Santo. En el siguiente vez que se enfrente con otra persona enferma con migraña, ¿qué va a pasar? Va a tener ese dominio para poder orar por la persona enferma en la migraña y esa persona va a sanar porque tú venciste esa enfermedad. Entonces, se fijan que qué ventaja hay cuando nosotros hemos probado si hemos vencido. Ahí es donde viene el gozo. Ahí viene el gozo. Yo dije eso de migraña, ¿por qué? Porque a mí me pasaba eso de las migrañas. Y un día, hace como unos meses, me pegó, me quiso retentar ese dolor. Entonces yo me enojé, me toqué mi cabeza y yo, en el nombre de Jesús, yo reprendo este dolor, esta enfermedad se va de mi cuerpo, no tiene. Entonces, ¿cómo Dios nos da esa facilidad, verdad, pastor, esa habilidad para poder vencer? Y gracias, gloria a Dios, que no me entró, no me pegó nunca ese dolor de cabeza ni nada, y hasta la fecha, gracias a mi Dios. Entonces, podemos orar por otras personas con esa misma enfermedad. Entonces, si hemos sufrido persecución, si hemos sufrido desprecios, todo eso y hemos vencido, es donde tenemos gozo nosotros en esas pruebas que hemos vencido. Entonces, vemos que la epístola de Santiago nos ayuda a que nuestra fe se fortalezca. Vemos cómo el apóstol hablaba a la iglesia para nuestro tiempo, todas las cosas que íbamos a vivir nosotros como hijos de Dios y que nosotros podíamos vencer, cómo podíamos alcanzar vencer en las tentaciones, en las pruebas, cómo podemos tener la paciencia, cómo vamos a estar cabalmente preparados para avanzar sobre la prueba, ¿verdad? Reproche, dice, oneidicio significa originalmente comportarse en una manera juvenil o inmadura, hacer burla, fastidiarse, insultar o regañar. Ahí en Santiago 1:5 nos asegura que Dios da sin hacernos recordar que no somos dignos.
Dice, ¿y cuál es el requisito en el versículo 6 para recibir del Señor lo que hemos pedido? ¿Cuál es el requisito? Ahí vamos a leer el mismo Santiago 1:6. Ahí viene un requisito. Pidan fe. Amén, ¿sí? Que pidan fe. Ese es uno de los requisitos, hermano, para poder recibir lo que le hemos pedido al Señor. Tenemos que pedir en fe. Tenemos que creer que lo que estamos pidiendo Dios nos lo va a dar. Amén. ¿Y cómo se describe al hombre que duda? Ahí está lo tremendo, hermanos, en el 6 y 8 del mismo versículo de Santiago 1. Ahí viene que dice cómo no tenemos que dudar y vamos a ser comparados a una ola del mar, una onda del mar. Y es un hombre de doble ánimo e inconstante en sus caminos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo eso. Tenemos entonces nosotros que tener mucho cuidado, porque si dudamos, vamos a ser comparados como a una onda del mar, que nomás es golpear de un lado para otro, y pues está difícil. ¿Y qué vamos a recibir del Señor cuando nosotros hemos creído, hemos pedido en fe? Vamos a recibir una corona de vida. Gloria a Dios. Amén. Eso es muy importante, que vamos a recibir del Señor. ¿Por qué piensa usted que Santiago habla de los ricos y de los pobres y sus actitudes del 9 al 11? Vamos a leer de 1, 9 al 11. Está largo, pero es muy importante que leamos esto. Dice. Amén. A ver, mi hermanita. Dice, el hermano que es humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Qué tremendo, ¿verdad? Ahí habla qué importante es lo que nos habla Santiago aquí, ¿verdad? Sobre los pobres y los ricos. Dice el hermano que es de humilde condición, gloríese, dice, en su exaltación. Amén. O sea, qué importante es el valor en la persona, lo interno, lo espiritual. Amén. Entonces sí es cierto que los pobres, hay muchos que decimos, no, es que yo no voy vestido adecuadamente, pero tiene que valer en nosotros nuestro interior, cómo amamos a nuestro Dios. Y muchas veces los ricos, pues la apariencia de ellos es elegante, pero realmente por dentro, dice, va a ser como la flor hermosa, sale y se va a marchitar y todo va a quedar ahí. Va muy de traje, pero cuando habla... No habla nada. Entonces, por eso él habla sobre esas actitudes, ¿verdad? Del rico y del pobre. Una promesa hermosa. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando ha vencido, ha resistido la prueba, recibirá ¿qué? La recompensa que Dios ha prometido, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En el versículo 13 nos asegura que Dios no tienta a nadie a pecar. Aunque la tentación, era lo que les decía hace ratito, aunque la tentación hacia el pecado está descrita también como una prueba, ¿qué es lo que nos hace pecar según? En 14 y 15, nuestras concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? ¿Qué me puede decir? Pecado, deseo, injuria, sentido a lo malo, en cuanto a valorar lo que, las cosas equivocadamente o las cosas terrenales. Eso también es la concupiscencia. Oh, es que Dios me dijo que agarrar un carro del año y lo voy a tomar porque yo sé que voy a ser bendecido así. Entonces muchas veces, hermanos, hacemos actitudes personales. Y ahí es donde viene a caer uno en la concupiscencia, en el error, en la decisión equivocada. Y cuando no te salen las cosas como son, ¿qué decimos? No, es que Dios me tentó, Dios hizo... No, tenemos que tener mucho cuidado, porque la concupiscencia nos va a llevar a separarnos de nuestro Dios, porque es lo que nos va a poner ahí la tentación. Una cuestión teológica muy descrita y muy debatida es el origen del pecado. En Mateo 15, 19, Primera de Corintios 10, 13. El pecado es la unión de la voluntad del hombre con los deseos malos, según 14 y 16 del mismo Santiago. Tiene su origen en el corazón, cómo se desarrolla nuestra mente, y el al fin que nos lleva es a lo que es al pecado.
Ahora, Dios nos da dones. Vamos a ver el 17 y el 18 de Santiago 1. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ese don que Dios nos da es la dádiva, que tenemos a un Dios dadivoso. Es un Dios que nos da. Amén. Es un Dios bondadoso, dadivoso. Y entonces dice, todos sus dones son perfectos para nosotros. Y lo que Dios hizo por nosotros. Ahora, el verso 18 nos describe como primicias de sus criaturas. Esto significa los primeros frutos o el rango superlativo. Nosotros somos lo más importante para Dios de toda su hermosa y maravillosa creación. Amén. Así que ese que sea nuestro pensamiento. Siempre, hermanos, cuando nosotros estemos pasando por un momento difícil, que venga a nuestra mente esas palabras. Yo soy importante para Dios. Yo soy importante para Dios. Y toda su hermosa y maravillosa creación soy yo. Yo soy más. Entonces, que cuando nosotros estemos pasando por momentos tristes, hay que acordarnos que nosotros somos lo más importante. ¿Por qué? Porque Dios nos formó en el vientre de nuestra madre y nos puso nuestros órganos perfectamente. Y Él hizo cuidado de nuestro nacimiento y nos ha cuidado todo nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Entonces, somos importantes. Imagínense cómo es la formación de un ser humano tan perfecta. Y desde ahí empieza el amor de nuestro Dios. Amén. Entonces, las cualidades necesarias para pasar las pruebas. Vamos a ver 19 y 20. Mi hermanita me lo puede leer del mismo uno. Santiago 1, 19 por y 20. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí están, son cualidades necesarias para pasar la prueba. La número uno dice, amados, dice, todo hombre sea pronto, hay que escuchar, pero tardar en hablar. Ahí viene, es una de las claves importantes. Cuando nosotros estamos pasando por la prueba, hay que pensar lo que vamos a hablar. Yo recuerdo cuando yo estaba pasando por un momento difícil, yo quería correr y agarrar a esa persona y decirle lo mal que estaba actuando, lo que estaba haciendo no era de Dios. Yo quería ir a correr, pero gracias a Dios en ese tiempo, Dios tenía una persona que yo iba con él, ore por mí, por favor, ore por mí, porque quiero hacer esto. Y la oración calmaba mi espíritu, me tranquilizaba. Porque cuántas veces cuando estamos habiendo de una injusticia que es hacia nuestra persona, queremos agarrar el teléfono y hablarle y decirle, ¿verdad? Pero dice, tardo para hablar. Esa es una de las cualidades. Tardos para hablar. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desecháis toda inmundicia, abundancia de malicia, que es cuando pasa, quiero ir a aclarar, quiero hacer esto. Entonces, eso no es de Dios, hermanos. Tenemos que relajarnos, respirar profundo y esperar que Dios haga. Y les aseguro que al paso del tiempo ustedes van a ver el resultado. Yo lo vi. Yo vi el resultado. La venganza yo pagaré. Yo con tranquilidad y con mi frente en alto puedo mirar a todas esas personas y digo, gracias Señor, bendícelas porque la prueba la vencí y Dios me ha llevado a otro nivel más. Entonces, es muy hermoso. Ahí es donde viene un gozo completo a tu vida. Porque donde tú andes y lo que tú hagas, tú te sientes gozoso y feliz porque venciste la prueba, porque no caíste en esos errores de ir a discutir, de ir a pelear, de ir a aclarar. Dice Dios, déjame a mí todo, yo me encargo. Entonces, cuando nosotros queremos hacer esas cosas, le decimos a Dios, hazte un lado, yo lo voy a hacer. Exacto. Pero no, tenemos que nuestra fe crezca, que las pruebas hagan que seamos mejores en el reino, mejores, más excelentes. Mira lo que decía, ser hacedores de la palabra. Eso es lo que nos va a ayudar a que nosotros vayamos creciendo. ¿Qué es lo que tenemos que desechar y qué es lo que tenemos que recibir para ser salvos y con cuál actitud? Ahí en el 1 al 21 al 27. Aquí era donde decía desechar toda inmundicia y abundancia de malicia.
¿Y qué recibimos? Mansedumbre, las palabras implantadas de nuestro Dios, la cual puede salvarnos, salvar nuestras almas. ¿Y con qué actitud? Tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, sino hacedores. ¿Uno qué, hermano? El del 21 al 27 en Santiago 1. Todo el 1 estamos hablando ahorita. Todo lo que podemos desechar, la inmundicia de nuestras actitudes, recibir la paciencia de nuestro Señor, recibir para poder que nuestras almas sean salvas, y con una actitud pues, vamos a decir, una actitud de dejar a nuestro Dios que Él, ¿verdad? Que Él es el que haga. Arrepentirse y creer en la palabra. ¿Y con qué compara Santiago al hombre que oye la palabra pero no es hacedor de ella? Ahí mismo dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, ahí es donde recibimos nosotros la recompensa de nuestro Dios, ¿verdad? La bendición de que aquella persona la compara como aquella persona que viene, escucha la palabra, la deja y se va y sigue igual. Entonces ahí Santiago nos invita a que tengamos que ser hacedores de su palabra. La religión pura y sin mancha delante de Dios. ¿Cuál es? Ahorita hay muchas religiones, hay muchas, pero 3 señales claras que se debe de identificar en un ser humano. Una de ellas es, el primero es un acto de dominio propio. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos, lo que decimos. El segundo es la caridad hacia otros. Tenemos que tener caridad, ayudar a los que, ser misericordiosos. Y el tercero es pureza interior, hermanos. Ese es muy importante. La pureza interior. No podemos vestirnos de ovejita cuando por dentro sabemos lo que somos, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Las 3 características de una iglesia que es de parte de Dios es esa. Con esto los voy a dejar, de que una es el dominio propio. La segunda es tener caridad, misericordia hacia los demás. Y el tercer punto es esto, que tenemos que ser íntegros por dentro. Tenemos que ser íntegros. Estas son las 3 señales de una iglesia que está sin mancha delante de Dios, ¿verdad? O un pueblo que tiene. Entonces, pues para la siguiente, hermano, ¿cómo vamos a pasar como la fe demostrada por nuestras obras y las palabras? O sea, qué importante es que nuestra vida diaria exalte a nuestro Creador. Que aunque seamos pasados por momentos bien difíciles, acordémonos que tenemos a un Dios que está mirando todas las cosas. Y que un día Él nos va a dar nuestro galardón. ¿Y cuál es ese galardón? Es esa corona de vida. Así que gracias por haber estado en la clase y pues Dios me los bendiga. Y cuando estemos pasando por pruebas, acordémonos que es porque Dios nos está preparando para otro nivel. Y que Dios te bendiga en esta